Haciendo un repaso de lo visto en el video anterior, estuvimos viendo el proceso para poder crear una aplicación, en este caso una aplicación de consola de C# utilizando Visual Studio, ¿sí? Entonces estuvimos viendo todo el procedimiento, ¿sí? Que estuvimos realizando para crear nuestra aplicación. También estuvimos viendo un poquito las partes del entorno de desarrollo, el menú principal, digamos, el top menú, la sección de edición, el explorar de soluciones, y también tenemos una opción de salida que son no necesariamente las salidas que son las que se muestran por la consola, sino que muestran otros tipos de mensajes cuando ejecutamos nuestra aplicación, digamos. Vamos a continuar ahora ya empezando a ver un poquito acerca del lenguaje de programación y repasando un poquito aquellos conceptos que ya lo habrán visto en las materias de programación, tanto 1, 2 y 3. Vamos a comenzar viendo un poquito acerca de el tema de los tipos de datos. En C# tenemos dos categorías principales acerca de los tipos de datos. Tenemos aquellos que son de tipo valor y aquellos que son de tipo referencia. Nos dice que una variable que está definida del tipo valor, la misma contiene una instancia del tipo. Sin embargo, a diferencia de la variable del tipo referencia, esta variable lo que contiene es una referencia a una instancia del tipo. Vamos a verlo en términos de ejemplo un poquito a qué se refiere cuando hablamos de variables que son del tipo valor y aquellas que son del tipo referencia. Y acá nos da un pequeño ejemplo acerca de cómo es el funcionamiento de las variables de tipo valor, ¿sí? Que son aquellas, básicamente como nos dice, que contienen una instancia, ¿sí? Contiene una instancia del tipo. Vamos a nuestro entorno de desarrollo y vamos a replicar el ejemplo que tenemos en el material. Básicamente crea dos variables, una variable con el nombre valor 1, crea otra variable con el valor 2, a la cual le asigna el valor que tiene la variable valor 1, y luego vuelve a hacer una asignación cambiando el valor de la variable de valor 2. Y luego hace una impresión por pantalla. Tenemos una variable del tipo entero que se llama valor 1, que tiene asignado el valor 10. Luego crea una variable valor 2, esto sería acá, a la cual le asigna el valor de la variable valor 1. Y luego dice que valor 2 va a tomar y se le va a asignar el valor 15. Luego hace un console writeLine y básicamente muestra el valor variable 1 sería, y el valor de la variable 2. Entonces acá le pasaríamos valor 1 y le pasaríamos valor 2. Ahora, fíjense lo que está sucediendo acá. En la primera línea, lo que hicimos fue definir una variable valor 1 con el valor de 10. En la segunda línea, lo que estamos haciendo es asignar el valor que contiene. Voy a borrar acá un poco. Sí, a ver si ahí quedó mejor. Lo que estamos haciendo es asignar el valor de la variable valor 1 en la variable valor 2. ¿Sí? Entonces quiere decir que en la línea 1, en la línea 2, ambas variables tienen exactamente el mismo valor de 10. Sin embargo, lo que está haciendo en la línea número 3 es asignarle un valor, en este caso el valor 15, a la variable valor 2.
Entonces, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuáles serían los valores que va a estar imprimiendo estas variables? Si nosotros ejecutamos nuestra aplicación, el valor de la variable 1 es de 10 y el valor de la variable 2 es 15. ¿Qué significa? Significa que, como nos dice que son variables del tipo valor, ¿sí? Cada una contiene una instancia del tipo. Es decir, que se valen por sí misma y que la modificación de una variable no va a afectar a la otra variable. Porque estamos refiriéndonos específicamente a la variable en sí. ¿Está? Cada una variable es una instancia de sí misma. Entonces, cada una tiene los valores independientemente, ¿sí? Entonces, si una cambia, la otra no va a afectar el valor de la otra variable. Y esto se puede ver más claramente cuando vemos aquellas variables que son del tipo referencia. Que básicamente aquellas variables que son del tipo referencia son aquellas que contienen una referencia a una instancia. ¿Qué significa? Significa que cuando yo creo una variable de tipo referencia, yo lo que estoy almacenando es la referencia de esa variable, de esa instancia. Entonces, si yo creo otra variable y le asigno, o digo que esa variable va a tomar el mismo valor que la otra variable, entonces ambas variables van a tener la misma referencia, ¿sí? Van a estar apuntando hacia la misma instancia, digamos. Entonces, eso va a hacer que si se modifica esa instancia, se va a modificar el valor en ambas variables. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de variables. Para poder ejemplificar, acá vamos a poner un comentario. Vamos a poner un comentario de múltiples líneas. Variables del tipo valor. Esto lo voy a comentar también. Y acá vamos a poner variables del tipo referencia. Para poder ejemplificar las variables del tipo referencia, lo que vamos a hacer es vamos a crear acá una clase. Me voy a ir al explorador de soluciones y le voy a agregar un nuevo elemento. Me fui a la opción de el app ejemplo, hice botón derecho del mouse, me fui a la opción agregar y nuevo elemento. Hago un clic y le digo que quiero agregar una clase. Y acá le puedo asignar un nombre. ¿Sí? En este caso le voy a poner el nombre persona. Y le doy en agregar. Entonces lo que hizo fue crear otro archivito bajo el nombre de persona y automáticamente abrió ese archivo en el editor. Para poder ejemplificar voy a definir un atributo. En este caso voy a definir un atributo público, string, name, que tenga las propiedades, ¿no es cierto?, de get y set, que son los modificadores de acceso a esta variable. Bien, una vez teniendo esta clase persona, ¿sí?, voy a volver a mi programa principal. Y para poder utilizar, lo que yo tengo que hacer es importar ese espacio de nombre para que yo pueda acceder a este archivito, ¿sí? Entonces, con el using app ejemplo, yo ya puedo acceder a todos los archivos que están en este espacio de nombre. Entonces, lo que voy a hacer es voy a crear una variable persona. Le voy a poner p-1 es igual a new persona. Y voy a crear una variable personas 2 p-2 y ahora lo que voy a hacer es que a la variable p1 p-1 punto name le voy a poner un nombre, por ejemplo Guillermo, y a la variable p-2, ¿sí?, le voy a poner, por ejemplo, Agustín.
Ahora, si yo imprimo por consola writeLine, nombre de la persona 1, nombre de la persona 2. Y acá le paso p-1.name y acá le paso p-2.name. ¿Sí? Ahora, si nosotros ejecutamos nuestro programa, fíjense que nos dice nombre de la persona 1, Guillermo, nombre de la persona 2, Agustín. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, agarro y digo que el valor de P2, P-2, le voy a asignar el valor que tiene P-1? En esta línea de código acá, sería en la línea 23, lo que estoy haciendo es asignar, ¿no es cierto?, a la variable P-2 le estoy asignando el valor que tiene P-1. Teniendo en cuenta que estas variables son del tipo referencia. Lo que tiene P-1 es una referencia de esa instancia y P-2 tiene una referencia de esa instancia. ¿Qué va a pasar cuando yo realice esta asignación? O sea, le estoy diciendo que P-2 sea igual a P-1. O sea, es decir, que tome el valor de la referencia que tiene esta variable. ¿Qué nombres van a imprimir acá? Si yo ejecuto la aplicación, fíjense que ahora nos dice nombre de la persona 1, Guillermo, nombre de la persona 2, Guillermo. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Lo que pasó ahí fue que al hacer esta asignación, estamos diciendo que la variable P-2 también va a apuntar exactamente a la misma referencia, ¿sí?, a la cual está apuntando la variable P-1. Entonces, tanto P-1 y P-2 van a apuntar hacia la misma referencia de esa instancia. Entonces, al modificar esa referencia, esa instancia, entonces se va a modificar en las dos variables. Entonces, ahí podemos ver claramente la diferencia que hay entre una variable del tipo valor, donde al modificar una variable no va a modificar el valor de la otra, a diferencia de aquellas variables que son del tipo referencia, que cuando estamos haciendo esta asignación y hacemos que dos variables apunten hacia la misma referencia, una modificación de esa instancia va a alterar hacia las otras variables también. Más allá de que, fíjense que acá en la línea 21, lo que hicimos fue asignar un valor distinto a P-2, pero cuando le dijimos que P-2 tenga exactamente la misma referencia que P-1, entonces están apuntando ambas a la misma referencia. Esos serían los dos tipos de datos en que nos vamos a encontrar en C#.